Leíamos esta parábola y hoy estamos concluyendo las parábolas del reino de Dios. Han sido varias semanas, ya varios meses que hemos estado hablando de las parábolas de la llegada del reino de Dios. ¿Cuántos lo recuerdan? Amén. Y hoy vamos a cerrar con esta parábola que se llama, o historia, del hombre fuerte. El hombre fuerte es atado. Amén. Y aquí nos indica la palabra de Dios que Jesús sana a un enfermo, lo libera y el enfermo puede recibir nuevamente esos sentidos que le habían sido arrebatados, nos los indica esta descripción, por el demonio. Entonces Jesús lo sana y la gente comienza a hablar. Unos decían, ¿será este el Mesías que es prometido? ¿Será este el Mesías que ha venido para liberarnos? Pero los fariseos dicen, él echa a los demonios. En la versión 60 nos indica por Belcebú. En esta versión nos indica por Satanás. Entonces, atribuyendo el poder de Dios, ¿a quién, iglesia? A Satanás, al diablo. Dile a tu hermano, no atribuyas el poder de Dios al diablo. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a ir punto a punto en esta parábola porque es muy interesante lo que la Biblia nos enseña. Vamos a retomar ciertos puntos. Primero nos enfocamos en el 25 y 26 y nos dice que Jesús conocía sus pensamientos y les contestó: todo reino dividido por una guerra civil está condenada al fracaso. Una ciudad o una familia que está dividida por pelea se desintegrará. Y nos dice, si Satanás expulsa a Satanás, está dividido y pelea contra sí mismo. Su propio reino no sobrevivirá. Y aunque a nosotros nos parezca difícil de creer, Satanás y sus demonios están unidos. Nos los indica la palabra de Dios. Amén. Entonces, no es que el espíritu de división cause división entre los demás espíritus o entre los demás demonios. No es como que el espíritu de orgullo le diga al espíritu de división, ¿por qué entraste primero en ese hombre o en esa familia si Satanás me dijo que yo era primero? Dile a tu hermano, no sucede así. Ellos están unidos. Amén. Entonces tienen su grupo en casa de demonios y se ponen a planificar lo que van a hacer. No sé si tengan grupo en casa o cómo le llamen, pero planifican porque están unidos. Y Jesús nos habla de la importancia de la unidad en este punto. Y nos dice, mira, ¿cómo es que Satanás va a echar a Satanás si ellos están unidos? Si el propósito de Satanás, nos los indica la Biblia, es venir a destruir, venir a matar, venir a robar. Amén. Entonces no puede estar dividido su reino y no Satanás va a liberar a un demonio de una persona si él lo puso ahí, en esa persona. Hay unidad. Dile a tu hermano, unidad. Entonces tenemos que poner unidad y Jesús nos enseña esto. Si los demonios están unidos, ¿cuánto más la iglesia tiene que estar unida? Amén. Si los demonios trabajan juntos, se ponen de acuerdo para robar, matar y destruir, ¿cuánto más la iglesia de Dios tiene que ponerse en unidad? Amén. No podemos ser una iglesia dentro de la cual haya divisiones, haya envidias, haya competencia, porque Dios nos manda a ser unidos. Y lo mismo sucede en tu familia. Nos los indica Jesús. Toda familia dividida va a ser desintegrada, nos dice esta versión. Entonces, si tienes a alguien ahí de tu familia, dile, vamos a unirnos para no ser destruidos. Amén. En tu trabajo vamos a poner unidad. Porque si no hay unidad en el trabajo, va a haber problemas, va a haber destrucción. Amén. Y yo creo que si en los demonios y en Satanás hay unidad, en nosotros lo puede haber. Porque su naturaleza de ellos es de pecado, es de maldad. Y nuestra naturaleza que nosotros tenemos es la naturaleza de Dios. ¿Cuánto más unidad tiene que haber en nosotros? Amén. Yo sé que a veces en la iglesia, en la familia, en el trabajo, hay distintas maneras de pensar, distintas opiniones. Pero esas opiniones no nos pueden llevar a la división. Y esas opiniones o esas diferencias no nos pueden llevar a dividirnos para ser destruidos.
cuánto más aquí en la iglesia no nos puede llevar las distintas opiniones que nosotros tenemos a ser destruidos. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Entonces dile a tu hermano, vamos a poner unidad. Empezamos fuerte, dile. ¿Cuántos lo creen? Y Jesús les dice, qué ilógico suena que Satanás eche fuera a Satanás. Pues si Satanás echara fuera a Satanás, estaría destruyendo su propia obra. Amén. Y como iglesia de Cristo hemos venido a edificar. Cuando estamos nosotros en división, estamos destruyendo. Amén, iglesia. Entonces, vamos nosotros a unirnos, vamos nosotros a prepararnos. La iglesia de Cristo nos los menciona en el Nuevo Testamento y menciona la unidad. Estaban todos unánimes, juntos, en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Amén. Y el Espíritu Santo trae en nosotros esa unidad para que nosotros podamos edificar. Pero de nosotros depende mantenernos en la unidad del Espíritu. ¿Cuántos lo creen? Dice el 27, acompáñenme, va a aparecer aquí atrás, vamos a ir por versículos. Entonces, si mi poder proviene de Satanás, ¿qué me dicen de sus propios exorcistas, quienes también expulsan demonios? Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Y en la mayoría de parábolas que hemos visto encontramos esta figura de los fariseos. Nosotros tenemos que conocer ese papel que desempeñaron los fariseos para que nosotros no cometamos ese mismo papel o esos mismos errores de los fariseos. Porque aunque en nuestros tiempos, en la iglesia, o al menos en nuestro contexto, en nuestra cultura, no hay como tal un grupo de fariseos, entre nosotros sí puede haber actitudes que vienen desde esos tiempos de los fariseos. Amén. Entonces dile a tu hermano, no seas fariseo. Vemos la figura y ciertamente los fariseos creían en Satanás como creían en el Mesías y como creían en Dios. Por eso mismo ellos tenían exorcistas, es decir, personas que oraban para que las personas endemoniadas fueran libres. Y ellos creían que este gran poder o gran señal solo podía provenir de Dios Padre. Entonces Jesús, al conocer esto, y bueno, toda la gente lo conocía, los pone en un jaque mate y les dice, bien, si ustedes dicen que yo he hecho los demonios por el poder de Satanás, del diablo, entonces ¿qué poder tienen los exorcistas que pertenecen a su grupo? Porque ustedes dicen que ese gran poder solo puede provenir de Dios. Si ustedes dicen que mi poder viene de Satanás, entonces ¿de quién viene ese poder? ¿Quién está exorcizando y está liberando a las personas? ¿Por qué? Porque los fariseos no podían negar el poder de Dios y no podían esconder los milagros de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo vas a esconder que un cojo se le haya sanado su pierna y haya crecido? ¿Cómo vas a esconder que un endemoniado que había estado ciego recibió la vista y ahora ve? ¿Cómo vas a esconder que un mudo pueda ahora hablar si desde su nacimiento ha estado con esa incapacidad? Entonces, los milagros de Jesús no se podían esconder, no se podían negar, no podían decir, es que es un truco. No lo podían hacer. ¿Qué les quedaba a los fariseos? En la dureza de su corazón les quedaba decir, ese milagro no proviene de Dios, sino proviene ¿de quién? Del diablo. Es lo que les quedaba a los fariseos. Solo acusar a Jesús. Y ten presente esto, porque esta es una ofensa al Espíritu Santo, nos los menciona la Biblia, atribuir las obras de Dios, las obras del cielo, a el enemigo, a Satanás. Amén. Entonces, aquí en este momento, Jesús los deja en jaque mate y los fariseos pues ya no tienen que decir. Porque si dicen que efectivamente solo puede provenir el poder de Dios para expulsar demonios del cielo, de Dios, entonces ¿por quién los expulsaba Jesús? Si ellos ya habían dicho que sus exorcistas sacaban a los demonios por el poder de Dios, entonces ¿por quién lo estaba haciendo Jesús? Y más aún, ¿por quién lo estaban haciendo sus discípulos? Los que los seguían. ¿Con qué autoridad? ¿Con qué poder? Pero la gente se maravillaba y decía, ¿será este el Mesías? ¿Cuántos dicen amén, iglesia?
Y Jesús lo responde. En el 28 les dice: sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. ¿Por qué vemos los milagros de Jesús en el Nuevo Testamento a principios de la iglesia? Porque era una señal. La señal de que el reino de Dios había llegado a la tierra. La señal de que el reino de Dios era visible. Amén. Este reino no venía con ejércitos, no venía con política, no venía con dinero, pero sí venía con poder, con demostración de poder y con señales milagrosas. Y venía en las promesas que estaban en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Daniel 2:44, tú lo puedes apuntar. Dice: durante los gobiernos de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado. Habla del reino de Dios, del reino que vino a establecer nuestro Señor Jesucristo. Aplastará por completo a esos reinos y permanecerá para siempre. Más adelante, 7:14 en Daniel nos dice: se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo, para que lo obedecieran los reyes de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin, su reino jamás será destruido. Y posteriormente en Lucas 1:31 al 33 nos lo reafirma. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Entonces, a veces a nosotros nos es difícil entender por qué, por qué primeramente a los que Dios libertó, a los que Dios liberó de los demonios, a los endemoniados liberó, ¿por qué sí sanó? Porque esos mismos que sanó y restauró estaban diciendo en la cruz: crucifícale. ¿Y por qué Jesús los quiso liberar? Pero no precisamente los estaba discipulando, o no precisamente iba a las multitudes para liberar a todos, para sanar a todos, para darles de comer a todos. Pues porque eran necesarios los milagros y las señales para cumplir las profecías que se le habían dado sobre él. Y Jesús hizo milagros, hizo señales, liberó, sanó, para decirle a las personas de ese tiempo: el reino de Dios ha llegado a este lugar y es visible. El reino de Dios se ha establecido aquí. Si tú ves a un demonio salir, quiere decir que el reino de Dios ya está aquí. Si tú ves a alguien sanado, quiere decir que el reino de Dios ya está aquí. Si tú ves que por mi voz, dice Jesús, por el dedo de Dios son echados fuera los demonios, quiere decir que el reino de Dios y que el Mesías ha llegado. ¿Y qué crees? Los fariseos conocían esto, pero no lo querían aceptar. Por eso para ellos era más fácil decir: no, su poder viene ¿de quién? De Satanás, que de Dios. Imagínate, esto es increíble, porque en su dureza de su corazón, por no encontrar a un Mesías como ellos lo quisieran, no pudieron aceptar todas las señales que provenían de Dios y que decía: el reino de Dios ya ha llegado. Pero Jesús lo dice claramente: si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, por el poder de Dios, es que el reino de Dios se ha acercado. Dile a tu hermano: el reino de Dios ya está aquí. ¿Cuántos me siguen, iglesia, con estos versículos? Amén. Vamos al 29. Dice: pues ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte como Satanás y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Y esto es impresionante porque imagínate esos tiempos. Ya estaba un reino establecido, que es el reino de Satanás. Ese reino ya estaba aquí. Sus obras ya estaban aquí, sus principados ya estaban aquí, los espíritus ya estaban aquí y estaban sobre las personas, estaban sobre los gobernantes, estaban sobre, inclusive ahí nos muestra la palabra de Dios, sobre los animales. Cuando Jesús liberó, se fueron a los cerdos. Estaba la obra de Satanás aquí, su reino estaba aquí. Y nos indica la Biblia que Él es el príncipe de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo han leído? Léanlo. Y ahora se acerca el reino de Dios, iglesia.
Es decir, ya hay un reino establecido. Pero ha llegado ¿qué? Un nuevo reino. Amén. Para entenderlo es muy sencillo. Ponte a pensar en las películas que nos muestran las conquistas, las guerras. Hay un imperio que está formado edificando ciudades, muros, tiene un ejército, tiene un sistema político, tiene habitantes, ciudadanos, y de repente llega otro imperio que lo quiere conquistar. ¿Qué hace el imperio al cual quieren conquistar? Se defiende. Y hay una batalla. ¿Qué crees? Cuando Jesús vino a esta tierra y empezó a establecer su reino, significaba la llegada de un nuevo reino. Ya no solamente estaba el reino de Satanás gobernando, sino que Jesús con sus milagros, con las señales, con los prodigios que él hizo, estaba diciendo, ha llegado un nuevo reino a esta tierra. Amén. Ha llegado un nuevo reino. Ha llegado un nuevo reino que va a desafiar el sistema que está actualmente en este mundo. No solamente va a desafiar, sino que va a entrar casa por casa, persona por persona y va a atar las obras. Y va a destruir las obras del diablo que habían estado por mucho tiempo en esta tierra, en este lugar. Por eso Jesús dice, ¿quién puede entrar en la casa del hombre fuerte? Y hay algo que tenemos que comprender como iglesia, y es que sí, el diablo, Satanás, tiene poder. Por eso se le llama hombre fuerte. Esto no es para temerle, no es para, ahorita lo vamos a ver, esto no es para decir, no es que sí, los hechizos, la brujería, la santa muerte, no es para temer, pero sí es para cuidar nuestra vida. Porque a veces como cristianos estamos tan valientes y decimos, bueno, si abro esta puerta no creo que pase nada. Si abro esa otra puerta no creo que pase nada. Bueno, Dios ya me dio libertad, entonces me voy a permitir esto. Y estás dando acceso, ¿a quién? Al hombre fuerte que ya ha sido atado sobre tu vida. Y nosotros pensamos que podemos con ese hombre fuerte. Pero hay algo que hace el hombre fuerte sobre nuestra vida y es atarnos. Por eso se le llama hombre fuerte. Por eso se le llama hombre fuerte, porque él había atado a la humanidad, a los hombres, a las mujeres, sin importar su posición política, su educación, sus finanzas. Él los sabía y los estaba atando. Entonces, no podemos negar como iglesia que el diablo tenga poder. ¿Cuántos dicen amén? Dile a tu hermano, el diablo tiene poder. Pero Jesús ha dicho que Él ha atado al hombre fuerte. Quiere decir que si el hombre fuerte tiene poder, Jesús tiene aún más poder que ese hombre fuerte. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Él tiene más poder. Por eso yo hoy te pregunto, ¿por qué hay a veces temor como hijos de Dios ante la hechicería, ante la brujería, ante la santa muerte, que no tiene muerte, no es santa, pero así se le llama? ¿Por qué como hijos de Dios pensamos que el diablo aún puede tener autoridad sobre nosotros? Y pensamos que nuestro día va a ser definido por el horóscopo que yo leo y no por las escrituras de Dios. Amén. ¿Por qué pensamos que poner, no quiero ofender a nadie, tu botellita de sal o tu botellita no sé de sal o no sé de qué pongan, va a significar que tu día va a ser bendecido? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Porque esos son lo que te estaba atando del hombre fuerte. Pero Jesús dijo, yo tengo más poder y he atado a ese hombre fuerte. Porque ¿quién puede atar al hombre fuerte? ¿O quién puede entrar a la casa y saquear los bienes? Alguien más fuerte, que entra a la casa, que ata al hombre fuerte y entonces sí saquea los bienes. Saquea lo que había robado, lo que había tenido, lo que había arrebatado en la vida de los hombres y las mujeres. ¿Cuántos dicen amén? Entonces imagínate, esto es algo grandioso porque Jesús estaba diciendo, ha llegado el reino de Dios. Lo que antes estaba atado hoy va a ser desatado.
Lo que antes estaba siendo destruido, hoy va a ser edificado. Lo que antes estaba en maldición, hoy va a ser en bendición sobre la humanidad, porque ha llegado el reino de Dios. Por eso los enfermos son sanados, por eso los cautivos son liberados, por eso los endemoniados son puestos en libertad. Porque antes sí estaban sobre el dominio de Satanás, pero ha llegado alguien más fuerte que Satanás. Y ese es Jesús. Amén. Entonces, imagínate ahora esto, imagínate ahora el diablo, imagínate ahora Satanás. ¿Iba a estar contento? No. Iba a decir, bueno, no pasa nada, tengo miles de endemoniados más por el mundo, que uno sea libertado no importa. No, porque su casa estaba siendo saqueada, porque sus obras estaban siendo atadas, porque lo que él vino a hacer, robar, matar y destruir, ya no iba a ser posible, porque había venido Jesús. Y ese reino que había estado gobernando sobre este mundo, ahora era enfrentado por el reino de Dios, establecido por nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Ves cómo ahora sí suena aún más absurdo lo que le estaban diciendo los fariseos? Es que está echando a Satanás por el poder de Satanás. Satanás estaba furioso por lo que estaba haciendo Jesús, que era confrontar ese reino que él había establecido durante mucho tiempo, cientos de años, pero ahora había llegado su fin. ¿Cuántos lo creen? Entonces dile a tu hermano, hay alguien más fuerte que Satanás. No le temas. Primera de Juan 3:8, lo puedes apuntar, nos dice, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Amén. Vino para destruir las obras del diablo. Y eso es aún en los tiempos de Jesús, de los discípulos, y es aún en nuestros tiempos. Dios, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, vino para destruir ¿qué? Esas obras, las obras del diablo. Él sigue destruyéndolas, Él sigue entrando en los corazones. ¿Cuántos lo creen? Y lo mismo es en nuestro tiempo, iglesia. Dios, Jesús sigue destruyendo esas obras en nuestros corazones. Por eso no podemos temer como iglesia, no solamente como yo te daba ejemplos, a la brujería, a la, a los hechizos, a todo eso, que efectivamente existen, porque el diablo existe. Pero como vimos, nosotros pertenecemos a Cristo y Él ha destruido y Él ha atado esas obras. Amén. Pero ahora, ¿qué sucede? A veces en nuestra vida vienen situaciones en las cuales se salen de nuestras manos. Y vienen situaciones con las cuales estamos peleando y tenemos cada uno de nosotros a veces un hombre fuerte que ata nuestra vida, que ata nuestros corazones. ¿Y esto cómo se puede ver? Bueno, quizá en alguna actividad que tú estés haciendo y que no puedas dejar, en algún pecado, en algún vicio, en alguna enfermedad, en alguna, podríamos nosotros decir, maldición que tú estás acarreando o que has estado acarreando por generaciones. Y a lo mejor ese es un hombre fuerte que no has podido vencer. Y tú dices, ¿cómo lo voy a hacer? Trato, no puedo. En unas veces estoy aquí arriba, en otras veces estoy acá abajo, en otras veces me siento más que vencedor y en otras veces siento que no valgo nada. Pero Jesús ha venido a atar a ese hombre fuerte. Amén. Hemos visto el proceso de las parábolas. Y recuerda, el reino de Dios primeramente es establecido en tu corazón. Y las parábolas del reino de Dios nos hablan de un crecimiento del reino en nuestra vida y de un cambio que trae el reino de Dios en nuestra vida. Y hoy estamos cerrando esta parábola con esta parábola porque es necesario que nosotros comprendamos que todo lo que nosotros se nos hace difícil, se nos hace imposible y estamos quizá peleando con eso, Jesús ya lo ató. Amén. Jesús ya lo ató. No es que de repente Jesús lo ata y el diablo se desata y de nuevo Jesús lo ata y de nuevo el diablo lo desata. No. Jesús ha atado esas obras. Y nosotros en esa fe tenemos que avanzar y tenemos que vivir. ¿Cuántos lo creen? No podemos ser cristianos temerosos porque estamos enfermos.
No podemos ser hijos de Dios porque no hay finanzas. No podemos ponernos nosotros a temblar pensando que el hombre fuerte, el diablo, sigue teniendo autoridad sobre nuestra vida. Porque no es así. Jesús lo ha atado. Dile a tu hermano, Jesús destruye lo que el diablo vino a hacer en tu vida. Amén. Dejemos de creer en esas mentiras del diablo. Deja de creer en esas mentiras del mundo o en esas mentiras que nosotros mismos ponemos de decir, esto es imposible. Y empecemos a creer la palabra de Dios, iglesia. Porque la palabra de Dios tiene poder, tiene autoridad. Porque la palabra de Dios nos da a nosotros la autoridad que tiene Cristo Jesús. Amén. Luego nos dice, el que no está conmigo, en el 30, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad, trabaja en mi contra. Y aquí no podemos ver cristianos espectadores. Dile a tu hermano, no hay cristianos espectadores. Dile, no hay neutralidad. No es que yo no soy ni blanco ni negro, soy gris. No. Jesús nos dice, aquellos que están a mi favor conmigo, van conmigo. Pero aquellos que no están conmigo, están en contra de mí. ¿Qué nos indica esto, iglesia? Que Jesús pide nuestro compromiso. Amén. No podemos ser cristianos ya siendo hijos de Dios, siendo libres, que Dios haya atado las obras del diablo sobre nosotros y ahí, como yo te daba el ejemplo, recurrir al horóscopo. ¿Qué dice el horóscopo para esta semana para mí? Recurrir a la astrología. ¿Qué dice la posición del sol? Y ni ves el sol porque está nublado. No podemos ser esos hijos de Dios. No podemos seguir con las obras que el diablo puso en nosotros para atarnos y pensar que podemos vivir en esa neutralidad. De decir, bueno, esto me conviene, ahora sí, esto no me conviene, ahora me voy al otro lado. No, porque Jesús vino a hacernos libres. ¿Cuántos dicen amén? Dile a tu hermano, no estés de un lado al otro. Amén. Y esto es algo importante porque comprendamos esto. Jesús no nos libera con hechizos o conjuros del hombre fuerte. Jesús pide una relación con Él, con su presencia, con su palabra. Amén. Eso no es de, hermano, voy a orar por ti para que el hombre fuerte sea atado. El hombre fuerte ya fue atado sobre tu vida. Ahora tú tienes que empezar ese proceso que va a desafiar tu fe, que va a desafiar tu confianza en Dios, que te va a hacer confiar más en Él, y esto es a través de que tú tengas una relación con Cristo. Por eso vimos todas las parábolas anteriores, la parábola del vestido nuevo, de odre nuevo, odre viejo, vestido nuevo, o vestido viejo con remiendo nuevo. Por eso vimos las parábolas de la red, la parábola de la perla de gran precio. ¿Cuántos recuerdan? Vimos cada una de esas parábolas que nos indican el reino de Dios crece. El reino de Dios crece. El reino de Dios es un proceso de cambio. La parábola de la levadura. Porque para nosotros tener la libertad en Dios que ya Él nos dio, necesitamos apropiarnos en una relación con Cristo. No es un conjuro. No es que pases aquí y te rociemos con agua bendita. No es que pases aquí y se ore. Sí se puede orar por ti, no estoy diciendo que esté mal. Se ore por ti y automáticamente después de que esa oración sucedió, salgas y ya todo va a ser color de rosa. No. El proceso del reino de Dios empieza y tú tienes que ir ahí paso a paso, paso a paso. Tú tienes que ir ahí confiando. Pero recuerda, si tú estás con Cristo, eres más que vencedor. Pero si tú estás en contra de lo que la palabra de Dios dice, el hombre fuerte nuevamente toma dominio sobre tu vida. ¿Cuántos quieren esto? Yo sé que no. ¿Cuántos dicen amén? Vamos al 31, iglesia. Y vamos a ver a qué se refiere en este pecado que nos indica Cristo. Por eso les digo, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que jamás será perdonada.
Y a veces cuando tú escuchas esto, de chico te espantas, digo de chico como a los 7, 8 años, porque tú dices, bueno, es que ¿a qué se refiere esta parábola? Se refiere a lo mejor que si yo ofendo al Espíritu Santo en mi pensamiento, ya no me va a ser perdonado. Si yo le digo una grosería al Espíritu Santo, ya no me va a ser perdonado. Si yo, no sé, hago algo intencional en mis palabras, en mi mente, como ofensa al Espíritu Santo, ya no me va a ser perdonado. Pero Jesús se refiere a la resistencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué te digo esto? Porque no era un acto meramente desafiante, como se lo estaba diciendo a los fariseos. Estas palabras los indica para los fariseos. Y no es que en ese momento a los fariseos se les haya salido a decir eso, nada más, no, sino que ya constantemente se lo habían dicho a Jesús. Ya constantemente habían negado el poder de Dios y lo habían atribuido a Satanás. Ya constantemente le habían dicho a Jesús, no, tú no haces milagros por el poder de Dios, sino por el diablo. Entonces, cuando Jesús dice esto, nos habla de un estado constante de oposición al Espíritu Santo, de oposición al reino de Dios. Por esto es precedido. Y dice Jesús, quien no está conmigo está en mi contra. Y es precisamente, no es porque pues tú digas, pues ya me voy a poner en contra de Dios. No, sino porque tú al poner resistencia a la obra de Dios, ya estás en contra de ¿quién? De Dios. Aunque no lo hagas conscientemente, aunque no digas, me voy a poner en contra de Dios. No. Pero tú te estás resistiendo, estás en constante oposición a la obra de Dios, a la obra del Espíritu Santo. Entonces, el pecado que no será perdonado es la negativa de prestar atención al Espíritu Santo, de confiar en la convicción de pecado que el Espíritu Santo pone en nosotros, de resistirnos a su perdón y al perdón que Cristo ofrece, de resistirnos a la obra del Espíritu que quiere hacer en nosotros. Amén. Esto es el pecado que no será perdonado. Nos indica Jesús, toda ofensa al Hijo de Dios, a Jesús, será perdonada. Toda ofensa en qué? De resistirnos y decir, no, es que yo no pedí que Cristo muriera por mí. ¿Por qué murió por mí? No, es que yo no le dije a Dios que sufriera. Si Él lo quiso hacer fue por Él, pero no por mí. Esas ofensas a la obra redentora de Cristo serán perdonadas. Nos indica nuestro Señor Jesucristo en la palabra. Pero aquellas que no serán perdonadas es aquella que siempre y constantemente están en contra del reino de Dios, del Espíritu Santo. De decir, no, es que eso no es del Espíritu. Amén. No es que el Espíritu me está diciendo esto, me está pidiendo esto, pero no, yo creo que son los tacos de la noche. Yo creo que es la película que viene en la noche. Yo creo que es Satanás y reprendo a Satanás. Y es el Espíritu Santo hablando a ti. Amén. Y es el Espíritu de Dios hablando a ti. Y te está diciendo, tienes que cambiar. Y te está diciendo, tienes que arrepentirte. Y te está diciendo, tienes que dar un cambio en tu vida radical. ¿Qué esperas? Ya es tiempo, ya es hora. ¿Por qué estás esperando más? Y nosotros nos resistimos y decimos, no, hasta el otro año, hasta el otro mes, hasta que, no sé, el Cruz Azul vuelva a ser campeón. Y como va, pues no creo. Pero el Espíritu Santo está ahí y nosotros tenemos oposición. Y el Evangelio de Lucas nos muestra en este mismo pasaje, lo encontramos tanto en Mateo, en Marcos y en Lucas, tú lo puedes buscar. Evidentemente no es el mismo capítulo y versículo, pero en el versículo 16, te lo quiero leer, dice, otros con la intención de poner a Jesús a prueba, le exigía que mostrara alguna señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Nos los muestra Lucas. Es decir, la multitud decía, ¿será el Mesías prometido? ¿Será el Hijo de Dios? Los fariseos decían, no, Él echa fuera a los demonios por Satanás. Y otros tantos decían, si es el Hijo de Dios, que nos muestre una señal milagrosa. ¿Cuántos hemos dicho eso, iglesia? ¿Vemos como si hay oposición? ¿Cuántos hemos dicho, si es de Dios, que suceda esto?
Si es de Dios, que suceda al otro. Si es de Dios, que nos mudemos, que nos dé el terreno. ¿Cuántos hemos dicho eso? Amén, porque podemos caer en eso. Le pedimos una señal milagrosa y decimos, Señor, si es tu voluntad, que ya dejé esto, que me lo prohíban en el médico. Y tú sabes que lo tienes que dejar. Y el Espíritu Santo está hablando a tu vida que lo tienes que dejar. Pero tú pides múltiples señales. Y así como en el 16 de Lucas nos dice, otros con la intención de poner a Jesús a prueba, le demandaban una señal milagrosa del cielo. Y decían, si eres el Hijo de Dios, no sé qué le pedían a Dios, que pase una nube, que se esconda el sol, que vuelva a salir el sol. Pero ¿qué crees? Jesús ya había dado señales. ¿Cuántos lo creen? Primeramente, había aparecido, o bueno, no aparecido, había salido Juan a predicar arrepentimiento y perdón. Y las profecías indicaban que iba a haber alguien que preparara ¿qué? El camino del Señor. Primera señal. Segunda señal, tenía el testimonio del Padre. Cuando Jesús viene o sube del agua en su bautismo, se abre, nos dice la palabra de Dios, que viene una paloma sobre él, posa sobre él y se escucha una voz del cielo que decía, este es ¿qué? Mi Hijo amado. En unas versiones nos dice, en quien tengo complacencia, y en otros evangelios nos dice, a Él escuchen. A Él escuchen. Segunda señal. Tercera señal, tenemos las profecías del Antiguo Testamento que ya leímos ahorita algunas en Daniel. Su reino no tendrá fin. Todos se postrarán ante Él, toda lengua, toda raza, toda autoridad. Y su reino prevalecerá. Las profecías de nuestro Señor Jesucristo estaban ahí en el Antiguo Testamento. Y tenemos otra señal que es el poder mismo del Espíritu Santo. Como ya veíamos, los fariseos decían que sacar un demonio de una persona era el mismo poder de Dios. Ahí estaba la otra señal. Y los fariseos, los religiosos, los duros de corazón no lo querían ver y decían, Él echa fuera a los demonios por el diablo. Eso es el pecado del cual no hay perdón. De ir en contra del Espíritu Santo, de atribuir las obras del Espíritu Santo al demonio. De pedir una y otra señal a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, para creer ahora sí que Él es Hijo de Dios. ¿Cuántos creemos que el Señor es Hijo de Dios y que Él está aquí? Dile a tu hermano, ¿puedes creer en las palabras de Dios? Él ha atado al hombre fuerte de tu vida, dile. Ahora, ¿cómo sé, para finalizar esta serie de parábolas sobre la llegada del reino, para finalizar esta predicación, cómo sé que el reino de Dios ha llegado a mi vida? Muy sencillo. Y están las señales que Jesús dio. Si tú has sido libertado, el reino de Dios ha llegado a tu vida. Si tú has sido sanado, el reino de Dios ha llegado a tu vida. Si tú has sido perdonado, el reino de Dios ha llegado a tu vida. Amén. Porque yo sé que a veces como hombres queremos algo, una experiencia sobrenatural, una experiencia gloriosa, ver para creer. Pero Jesús nos dice, si tú has visto a los demonios salir, es que el reino de Dios ha llegado. Si tú has visto a los enfermos sanos, es que el reino de Dios ha llegado. Si tú has visto el poder del Espíritu Santo, es que el reino de Dios ¿qué? Ha llegado. Y lo más importante, iglesia, si tú has vivido cada una de estas cosas, el reino de Dios está en ti. Y quiero decirte, lo más importante de esto es que el hombre fuerte ha sido atado sobre tu vida. Amén. El hombre fuerte ha sido atado sobre tu vida. No es que pertenezcas al diablo, no es que pertenezcas al mundo, no es que pertenezcas al vicio, a la enfermedad, a la atadura. El reino de Dios ha llegado a tu vida. ¿Qué vamos a hacer con ese reino de Dios? ¿Vamos a crecer en el reino de Dios? ¿Vamos a crecer en el reino de Dios? ¿Vamos a procurar los cambios que nos indica el reino de Dios?
¿O vamos a conformarnos con decir, yo solo espero aquí? Yo solo estoy aquí. Si es una señal milagrosa, si es de Jesús, que se muestre una señal milagrosa. No. Vamos a vivir en el reino. ¿Cuántos dicen amén? El hombre fuerte ha sido atado sobre tu vida. Yo sé que a lo mejor puedas tú pensar, bueno, estoy peleando o estoy batallando con esta actitud, con este pensamiento, con este pecado, con esto otro, con esta enfermedad. Si el reino de Dios ha llegado a mi vida, ¿por qué aún no he sido libre? Y vuelvo a decírtelo de hace rato, ya has sido libre. Las obras han sido atados en ti. Escucha, aunque tengas la enfermedad, el hombre fuerte ya ha sido atado en ti. ¿Lo puedes creer? Ya ha sido atado en ti. Aunque sigas peleando a lo mejor con ese vicio, con ese pecado, el hombre fuerte ya ha sido atado en ti. Permite a Jesús destruir las obras del hombre fuerte en ti. Permite a Jesús destruir lo que el hombre construyó en ti. Permítele a Jesús destruirlo. Ya no tiene más autoridad el hombre fuerte en ti. A lo mejor aún están en sus obras y Jesús quiere destruir esas obras, pero tú no se lo permites. Amén. El hombre fuerte ha sido atado. Permite a Jesús destruir toda obra del diablo, de Satanás, toda obra. A lo mejor tú dices, bueno, es que yo estuve en hechicerías o con brujos o me hice una limpia. Cada una de esas cosas no tienen comparación con el poder de Dios. El hombre fuerte ha sido atado. A lo mejor el hombre fuerte ata a las personas que no conocen a Dios. Pero si tú conoces a Dios, has puesto tu fe en Dios, has creído que Jesús está en tu corazón, el hombre fuerte ha sido atado y no tiene más autoridad sobre ti.